Continuar con nosotros Mercedes Muñoz, presidenta de la Fundación ABESA, y también Ana María Aguirre, coordinadora de estrategias de participación de jóvenes de PLAFAM. Nos acompañan el día de hoy para hablar sobre las condiciones de la educación sexual en nuestro país y por qué es tan importante hablar de este tema en estos tiempos. Hay una pregunta pues bastante interesante y que pues llama muchísimo la atención, la respuesta que pueda tener. Es justamente por qué en pleno siglo XXI todavía nos sonrojamos o nos paralizamos cuando un niño o un adolescente viene a preguntarnos algo relacionado al sexo. Ujú. Bueno, yo creo que si hacemos la pregunta de manera general en el mundo, vamos a tener respuestas distintas, porque no en todos los países y en todos los lugares es difícil hablar del tema de sexualidad. La sexualidad ha estado marcada por un proceso histórico que ha significado por razones de índole económica, social, porque es un patriarcado, una cantidad de cosas que sería como complejo aquí explicar, pero en general en el mundo el tema de la sexualidad ha sido problematizado, ¿no? Okay. Entonces, al mismo tiempo han habido cambios también históricos que han generado que esos factores problematizantes se hayan cuestionado y han habido transformaciones. Entonces esto no es uniforme. Por un lado la gente dice, hay muchísima información, pero bueno, ¿qué tipo de información y cómo es la información? Así Y es. cómo la procesamos. El tema con la sexualidad es que otros temas nos parecen muy naturales con nuestros hijos. Nosotros no estamos esperando que los niños, qué sé yo, se bañen solos para darles normas de higiene, Okay. o que se sienten a comer con cuchillo de comedor en la mesa para hablar de cómo trabaja, se comporta uno en la mesa. Okay. Pero con el tema de sexualidad, bueno, nos cortamos porque venimos de atrás de un aprendizaje problematizado de la sexualidad. O sea, tenemos un rollo, como dice la Así gente, con el es. tema. Entonces, bueno, cosas como naturales, como decirle los nombres naturales de las partes del cuerpo a los hijos, como explicarles cómo nacen, que además yo quiero decir una cosa, esa información está en el ADN. Nosotros somos mamíferos y sabemos cómo se hacen los niños y cómo nacen. En alguna parte lo sabemos. Okay. Negar la información en la casa lo que hace es que la consigamos en otras partes, porque así nos ha pasado a nosotros. No nos explicaban en la casa, lo hablábamos con los amiguitos. Pero ahora no solo eso, tú tienes que aprender, solo prender la televisión en algunos canales y ver a las mujeres dando a luz. Si vives en el campo vas a ver a los animales pariendo, Así etcétera. es. Entonces hay como que integrar esas dos cosas, porque aunque nosotros no hablemos, el tema de la sexualidad está presente en nuestros hijos. Ana, ¿por qué es un tema tabú en nuestro país? La gente tiene miedo, es el miedo que tenemos como más de 2000 años de historia y esos son acumulados, la cultura que tenemos todos, el aprendizaje diario de todos nuestros abuelos, lo que nos dieron nuestros padres, nuestras madres, y eso nos persigue, pues de alguna manera está allí. Y no sabemos entonces, bueno, pero es que si le digo exactamente cómo es el nombre de su cuerpo, cómo es el nombre de esa parte, entonces va a querer tocarse esa parte. Bueno, entonces si yo le digo de sus genitales, entonces le va a dar curiosidad y se va a comenzar a tocar el genital. No, señores, o sea, los genitales se lo van a tocar tarde o temprano, como se hacen cosquillitas en el cabello, se van a hacer cosquillitas en los genitales, me toqué porque me dio curiosidad qué es lo que está aquí. Es algo normal. Es algo natural. ¿Por qué la gente suele incluso horrorizarse a veces cuando escuchan esta frase de educación sexual, el término? ¿A qué se refiere o qué es específicamente la educación sexual? ¿Qué abarca? Bueno, ahí hay el tema, o sea, cuando hablamos de educación sexual no todos estamos hablando de lo mismo. Algunos sectores creen que educación sexual es reprimir la sexualidad y la educación y la información sobre sexualidad, que es lo que ha pasado hasta ahora, que ha tenido unos pésimos resultados, porque tenemos 15 millones de adolescentes embarazadas en el mundo, 4 millones de abortos anuales, 2 millones de muchachas prostituidas, en fin, entonces tenemos que cuestionar esa forma de educar porque sencillamente no ha funcionado, ¿no? Ahora hay otros que hablamos de educación sexual desde una perspectiva de diálogo y de diálogo que genere la reflexión para que la gente tenga los elementos para tomar decisiones responsables, la información y los servicios para tomar decisiones responsables en relación a su sexualidad. Que no sea, ay, me pasó esto, Y el tema de la represión que mencionaba Ana es muy importante señalar que el hecho que reprimamos no quiere decir que estas
experiencias sexuales o conductas sexuales no ocurran. Ok. Lo que pasa es que ocurren escondidos. Tú agarras a un muchachito y lo castigas porque lo consigues en algún juego vinculado con la sexualidad, no lo va a dejar de jugar. Lo va a jugar, se va a cuidar más para que tú no lo descubras. Y el tema es que cuando esté en una situación de dificultad, Ok. cuando tenga una gran pregunta, cuando tenga una gran angustia, a la última que va a buscar es a ti, a tu mamá, a tu papá, a tu profesor. Entonces tenemos que hablar de sexualidad con los hijos para que nos busquen, para que sepan que nosotros estamos ahí cuando tienen situaciones que los están angustiando. Justamente, ¿por qué es tan importante hablar de este tema, Ana? Primero que nosotros tenemos que dar las bases con las que van o sea, los criterios, la información con la que van a interpretar el mundo que están viviendo. O sea, todo el tiempo están expuestas las personas, los jóvenes, los adolescentes, los niñitos, están expuestos a relaciones de pareja. Yo veo cómo se relaciona mi mamá y papá, yo veo cómo en la televisión se tratan los hombres y las mujeres, yo veo que expresiones de afecto o expresiones de violencia entre personas que se supone que se deben querer. Esos son elementos que van creando formas de cómo yo me voy a relacionar conmigo, cómo yo voy a dejar que otros me traten o cómo voy a tratar a los demás. Si yo veo en mi casa que a todo el mundo trata a los hombres, tratan a las mujeres como unas sirvientas, entonces yo probablemente, si soy hombre, voy a tratar a las mujeres con la misma formas despectivas. En cambio, si soy una persona respetuosa, si somos personas respetuosas entre nosotros, allí vamos también a crear elementos. Cuando digo criterios, son elementos para analizar mi entorno, Ok. o sea, que me permiten a mí juzgar si eso que yo estoy viendo es bueno o es malo, porque nuestros hijos no todo el tiempo están al lado de nosotros. Y esta educación pues va muchísimo, va orientada mucho más a lo que sería, digamos, el aporte para ayudar a la persona a que adopte decisiones responsables. Para que tenga una en torno moral autónoma, a la sexualidad. no heterónoma, no una moral desde afuera de no lo hagas y yo ni siquiera sé por qué, Sino para que desarrollen su propio para criterio. que se comprometa. Sí.